Nos encontramos con Luis Ayasi, coordinador del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y queremos reflexionar fundamentalmente sobre las normas que existen en la actualidad sobre territorios indígenas, sobre expropiaciones para realizar proyectos de inversión que vienen afectando derechos de los pueblos indígenas y que debieron ser consultadas y que nunca lo fueron. A ver, habría que remitirnos además por un ejercicio de memoria histórica que es necesaria tenerla constantemente al 2013, ¿no? Es verdad que no ha pasado mucho tiempo, son 5 años más o menos, pero si nos remitimos al 2013 vamos a llegar al punto concreto donde hubo una paralización, como se denominó, respecto al tema de crecimiento económico, ¿no? Este crecimiento económico que se piensa que es ilimitado, pues en algún momento se tenía que detener, ¿no? Crecíamos a un promedio más o menos de 6% anual. Se detuvo por lógicas consecuencias, porque se tiene que detener, y para el gobierno de ese entonces, para el gobierno de Humala, eso fue un problema, ¿no? Entonces lo vieron como tal, y en ese momento lo que se planteó era una cuestión concreta y directa, además, por parte de los funcionarios de ese entonces. Era poder pensar en cómo generar mayor inversión en el país, ¿no? De qué forma pues, se tendría que volver a funcionar la máquina como estaba funcionando. Para eso no tuvieron mejor idea que bajar estándares a nivel de derechos en general, tanto derechos territoriales, en este caso que los vamos a nombrar, como también estándares ambientales, ¿no? Normativa ambiental. Estas cuestiones además venían presionadas por los grupos del poder económico, básicamente pues, unidos o reunidos en la CONFIEP. Recordemos que en ese momento la CONFIEP tiene un discurso en el cual la permisiología es un vocablo que lo instauran allí, ¿no? Para ellos había una tramitología, permisiología que no permitía que se pueda invertir y los flujos de inversión vengan y se desarrollen con rapidez. Entonces, en ese sentido es que el gobierno escucha, ¿no? a esas propuestas y empiezan a generarse normas a través de decretos supremos, a través de leyes, a través de resoluciones ministeriales, indistintamente en varios sectores, para bajar los estándares, debilitar los estándares y promover los flujos de inversión. Esa es un poco la lógica. Estamos 5 años después que pasaron todas estas cuestiones, tampoco no se crece como se pensaba que iba a ayudar esto al crecimiento, es decir, que se quedó un poco todo allí, ¿no? Fue un poco un bulo todo esto, ¿no? Entonces, a partir de allí, probablemente una de las principales normas que aparecen, nosotros dentro del colectivo Territorios Seguros hicimos un estudio de todas las normas que Pero antes de pasar impactaban al tema esas del territorio. normas muy específicas, habría que hacer una reflexión sobre los paradigmas que están en conflicto, ¿no? Antolín Huáscar y Marcelino Bustamantes hablaban de un paradigma de la reforma agraria bajo el cual hay un enfoque intercultural, bajo el cual la tierra es parte de la comunidad, donde las titulaciones son colectivas, donde se devuelve a los campesinos su forma de ser culturalmente, en los 70, y esto en los 80 va cambiando hasta que llegamos en los 90 con este paradigma de que lo económico va a jalar el tema social y ambiental y me va a resolver todos los problemas, y a partir de ahí voy debilitando la titularidad del territorio indígena, y llegamos al punto que nos cuentas hoy día, que es las leyes y decretos legislativos que, desconociendo, nos parece, este enfoque de los pueblos indígenas, empiezan a construir un tipo de desarrollo económico y social sin escuchar al otro, sin escuchar a los campesinos, a la tercera parte del Perú, según el censo reciente del INEI. Y en ese contexto, justamente, queremos que nos expliques
estas normas a detalle que no tienen en cuenta esta otra forma de ver la vida, el mundo y la tierra. Sí, sí, estoy de acuerdo con el análisis que se hace. Complementar allí que creo que en general los 200 años casi de república que vamos a tener, en ninguno de estos gobiernos sucesivos, sean de facto o no, se ha podido entender ni lejanamente a los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Quizás ha habido algún pequeño momento, ¿no?, donde pudo haber la voluntad política, como fue en el caso del proyecto de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Pero fue fugaz, ¿no? Y finalmente, como lo mencioné anteriormente, incomprendido, no solo por los mismos sujetos de derechos por los cuales se hizo esta reforma, sino por la misma clase también oligarca que demonizó todo el proyecto ese, ¿no? Demonizó, y que creo que en toda esa demonización tuvo éxito, porque finalmente lo que queda hoy en la gente que no estuvo en la reforma, pues es una caricatura, ¿no?, de lo que fue una cosa pues bastante indescriptible, ¿no? Entonces, creo que el Estado, como Estado, nunca podemos entender bien al mundo rural, a los pueblos originarios, y ya por una cuestión más global, ¿no? Todos los temas relacionados al pluralismo y diversidad cultural, multiculturalidad, interculturalidad, se han entendido porque estamos en un contexto mundial que nos los trajo, ¿no? Nunca fue por la voluntad política de los funcionarios o quienes gobernaban y llevaban el país. Entonces, ante eso, pues claro, los progresos que puede haber siempre son muy limitados, ¿no? No hay que olvidarnos que siempre el Estado está en la retaguardia de todas estas propuestas que nacen, ¿no? Están siempre tratando de normar, de legislar de manera pues muchas veces desfasada incluso, ¿no? Pero bueno, se llega a la Constitución de 1993. Pero no hay que olvidar que esa invisibilización de los 50 años de la reforma agraria, ¿no? O sea, creo que los dos momentos históricos de la República del Perú, uno es la independencia y el otro es la reforma agraria, ¿no? Y los medios de comunicación se cumplen 50 años y no se dice nada. No hay una mirada en perspectiva. Nos faltaría una especie de LUM de la reforma agraria, ¿crees? Una especie de memoria colectiva para aprender de los errores, de los defectos, pero también de las cosas buenas que se lograron a partir de este proceso de encontrarse con ese otro Perú campesino, indígena, agrario, que no ha resuelto sus problemas y que parece que lo hemos escondido abajo de la alfombra, y por eso tenemos estos problemas sobre titulación, sobre respetar sus territorios, sus costumbres. Pareciera que los queremos occidentalizar y asimilar y hacer que se olviden de esa historia, ¿no? Así es, sí, hay una deuda, ¿no? Una deuda histórica del Estado peruano con respecto a estas poblaciones, con respecto a entender culturalmente esta diversidad cultural que se tiene, con respecto a promover normas, a promover políticas públicas que puedan permitir vivir en esa diversidad que tenemos, ¿no? Las propuestas anteriores han sido básicamente asimilacionistas, ¿no? Han buscado siempre asimilar a una sociedad mayoritaria, supuestamente mayoritaria y occidentalizada, todos los parámetros, ¿no? Entonces, en esa incomprensión están las grandes fracturas de nuestro país, ¿no? Y de alguna forma la Constitución del 93 refleja esas fracturas, ¿no? Instaura un modelo basado preeminentemente en lo económico, en un modelo neoliberal, como se ha mencionado, donde el individuo, ¿no?, es el principal actor, ¿no? Y obviamente se olvida todo lo relacionado a los derechos colectivos, a las comunidades, a las colectividades, y por eso muchos de nosotros en la actualidad no sabemos que nuestra Constitución, la del 93, a
pesar de sus críticas y todo, pero esta norma el derecho de propiedad individual y el derecho de propiedad colectiva. Y este derecho de propiedad colectiva, que está en el artículo 88-89 de la Constitución, menciona a las comunidades campesinas y nativas como los sujetos de este derecho colectivo, ¿no? Entonces, eso no lo hemos llegado a entender, a pesar de que son estas comunidades, estas más de 10.000 comunidades organizadas en comunidades y además reivindicando su identidad de pueblo. Debemos mencionar que el Estado peruano reconoce hasta el momento a 55 pueblos indígenas u originarios, organizados a través de más de 10.000 comunidades y algunas más que han desaparecido. Entonces, estas comunidades son de alguna forma, tienen el control de aproximadamente más del 40% de los territorios, en papel digo, ¿no? Porque eso hay que ir a verlo en el campo y ahí la situación es compleja. Entonces estamos hablando de un 40% del territorio nacional, de los 128 mil millones de hectáreas que tiene nuestro país, y el 40% estaría en manos de este Perú rural, ¿no? Conformado por comunidades campesinas y nativas, que pues no ha tenido políticas públicas concretas, directas, que les permitan a ellos participar, ser consultados sobre qué es lo que quieren, qué tipo de modelo de desarrollo están buscando, ¿no? Sigue siendo pues un avance muy limitado y tímido por parte del Estado. Y sabemos, ¿no?, en general, que pues, el sector, el Ministerio de Cultura, está pues, en la retaguardia de los principales ministerios que tienen claramente una prioridad en sus agendas, ¿no? Entonces, lo que tenemos, por consecuencia, son normas que han ido saliendo de manera pues diversa, ¿no? A nivel, desde el 2013, que es lo que quería mencionarles en concreto. Pero hay una ironía en ello, ¿no? Porque Ollanta asume el gobierno hablando de Velasco y luego termina construyendo las normas sobre las cuales se empieza a debilitar todavía más, ¿no? Y tú lo vas a explicar mejor, ¿no? O sea, creo que es una cosa irónica, ¿no te parece? Que quien se suponía iba a cambiar un poco las cosas para mejorar la reforma agraria, las demandas sociales, termina producto de la presión de los grupos económicos generando los cambios que nos vas a contar, ¿no? Quería hacer esa precisión como un tema irónico que... Pues sí. Eso además es una situación que se ha ido repitiendo constantemente en los sucesivos gobiernos, ¿no? Que después de la reforma agraria, o sea, gobierno de Belaúnde, gobierno de Alan García, el gobierno de Fujimori, todos han prometido y prometieron en su momento un cambio, una comprensión a esas poblaciones de manera pues demagógica siempre, ¿no? Y de manera concreta, con cambios concretos, pues nunca en la práctica lo pudieron ejecutar, porque hubo un poder fáctico que finalmente es el que corta el pescado en ese país, ¿no? Y es el que va a reflejar esas normas que tú vas a explicarnos, o sea, el derecho no es que aparece y luego se construye la realidad, sino es a partir de determinados intereses económicos, sociales y una mirada del desarrollo y un entendimiento del mundo en que se construyen, ¿no? Hay que explicar eso a la gente porque muchas veces se siguen procedimientos pero pareciendo ajenos a principios o a intereses cuando en realidad se construyen en base a eso, ¿no? Y por eso es que estas normas se entienden en ese contexto, ¿no? Si no, no se entenderían. Cuéntanos de esas normas. Así es. Yo lo que suelo conversar y discutirlo en las aulas universitarias con los estudiantes es eso, ¿no? Que en realidad la idea es poder entender la realidad diversa que tenemos en nuestro país, no solo una, no es únicamente la de Lima, a pesar de que tenga un tercio de la población sobreviviendo en este espacio, pero hay otra diversidad distinta de la que provenimos, es más, estos 10 millones que conformamos Lima. Entonces, entender esa realidad es lo que siempre nos ha costado, ¿no? Entonces, para el hombre de derecho
para el estudiante de Derecho en general, las cosas deben partir por entender un poco su realidad y ofrecer instrumentos, en este caso un instrumento jurídico, para poder acercarnos un poco y aproximarnos un poco a ese contexto. ¿Y qué mundo quiere construir la ley 3230, la 1192, la 1373, esto que nos vas a contar? Sí. ¿Qué mundo está pensando? Claro, él por una lógica economicista, del cual proviene la Constitución de 1993, donde hemos mencionado que se instaura un modelo neoliberal con características propias. Ahora hay que explicar exactamente qué es lo neoliberal, ¿no? Pero bueno, no vamos a detenernos en ello y vamos a mencionar que esos rasgos buscan principalmente fortalecer a los actores privados principalmente, ¿no? Porque se entiende que son más eficientes en el momento de gestionar todos los problemas ¿Y cómo sociales. se ven cada una de esas leyes? Explícanos. Y en las normas, por ejemplo, la primera norma que aparece de manera pues, contundente a partir del 2013, en la cual se refleja estos rasgos, ¿no? Es primero pensar, ¿no?, que es necesario a cualquier costo bajar estándares de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas, de derechos ambientales, para priorizar la inversión privada y pública, ¿no? Se piensa desde aquí, ¿no?, desde el centro de Lima, que esta es la fórmula para poder crecer como lo estábamos haciendo durante esos 10 años del denominado, entre comillas, milagro peruano, ¿no? Y hay que saber que ese milagro peruano tuvo razón de ser gracias a los precios de los commodities, ¿no? Los precios de nuestras materias primas, que en ese momento pues, crecieron. Entonces, entender que la forma de crecimiento es ilimitado era un error, ¿no? La idea de promover de seguir promoviendo eso era a través de bajar los estándares del marco de protección de derechos, y la primera norma, una de las primeras, aparecen varias, ¿no? Aparece un decreto supremo 054, ¿no?, de energía y minas, aparece el decreto supremo 060 de energía y minas, y después aparece una ley, ¿no? Primero, como vemos ahí, la estrategia es sacar normas sectoriales y en un segundo momento una ley, la 30230, que en su momento pues nos reúne a varias organizaciones de la sociedad civil para poder plantear qué hay detrás de esta norma. Y en esa norma, como bien la dijimos muchos en su momento, era un cajón desastre, ¿no? Ese cajón desastre donde entra todo. Primero, deficientemente de manera técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque una norma no puede normar y reglamentar todo, ¿no? Es decir, en una norma, una ley penal, no puede haber temas tributarios, civiles, mezclar N temas, ¿no? Es necesario tener una técnica acotada respecto a lo que se quiere normar. En ese caso, la 3230 contenía temas tributarios, temas penales, temas ambientales, temas relacionados al ordenamiento territorial, temas relacionados a territorio, a la tierra, al saneamiento físico legal, en fin, por eso la denominamos un cajón desastre, una norma ómnibus, como se le denominó, y a la cual actualmente pende una acción de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional ya debería pronunciarse, ¿no? Hay que decir, además de que tú has sido el abogado que ha estado sustentando esta parte de la inconstitucionalidad de la 3230, que esta norma, esta ley se crea escuchando a inversionistas privados, escuchando a funcionarios públicos, pero no escuchando a los pueblos indígenas que también estaban siendo afectados, ¿no? Y ahí hay que reflexionar sobre lo democrática que son la formación de las leyes en el Perú, ¿no? Cuando en el Parlamento no existe una cuota indígena, pues resulta ser que terminamos en este escenario de conflicto que el Tribunal Constitucional esperemos resuelva. Sí, lo antidemocrático, ¿no? Lo antidemocrático que suele ser las formas de
concebir las leyes en el país, pues tienen ese vicio de inconstitucionalidad, una sombra que está en muchas de las normas que diariamente o semanalmente se aprueban, porque en el caso concretamente de materia de derechos de pueblos indígenas y el tema de propiedad colectiva, pues muchos de estos proyectos de ley nunca han tenido un proceso de consulta previa, ¿no? Como lo sabes, o sea, el Congreso de la República, el principal ente legislador de nuestro país, es la única institución que hasta ahora no ha hecho cumplimiento ni del convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional, ni de la ley 29785, que es la ley de consulta previa, ¿no? Es paradójico, ¿no? Pero bueno, o sea, bajo esa situación y con el Congreso que actualmente se tiene, la situación pues es más oscura aún, ¿no? Especialmente porque parece ser que se aprueba una ley orgánica de hidrocarburos sin consulta previa. Así es, ¿no? Y recientemente la ley, el proyecto de ley 2145 y reúne otros dos proyectos más que está en discusión ahora mismo, es parte de la continuidad de todas estas normas o denominados en su momento paquetazos que han venido sucediendo en nuestro país desde el 2013, ¿no? La última la podemos mencionar concretamente con esta nueva ley orgánica de hidrocarburos, que además de no ser consultada, ¿no? Porque además afecta directamente a territorios de pueblos indígenas, puesto que los lotes que se están promoviendo van a estar superpuestos a los territorios de los pueblos indígenas. Ya dijimos que estas comunidades nativas y comunidades campesinas controlan varias partes de los territorios nacionales, ¿no? Están allí, tienen posesión, tienen propiedad, tienen títulos en muchos casos. Entonces, claro, obviamente va a haber superposición de estos lotes y no han sido consultados en el caso pues directo de que sus derechos van a ser afectados, y va a haber de alguna forma una restricción de su derecho de propiedad, de usar, disfrutar, el derecho que cada uno tenemos acá en la ciudad de poder disfrutar de nuestra propiedad individual. Y la segunda ironía de esta historia sería que cuando ellos quieren construir normas para que los autoidentifiquen, los reconozcan, como ocurre en las ordenanzas regionales de Loreto y Cajamarca, salga el propio Ministerio de Cultura a querer dejarlas sin efecto, a derogarlas vía una acción de inconstitucionalidad, donde Raquel Irigoyen y otras organizaciones están defendiendo a los pueblos indígenas para que no sean desconocidos. O sea, cuando el pueblo indígena se junta con la autoridad para construir algo, no vale, pero cuando la autoridad lo hace sin consulta previa, a pesar de que hay una petición de consulta en el caso de la nueva ley orgánica de hidrocarburos de AIDESEP, no se quiere hacer. ¿Esto se puede llamar gobernabilidad, interculturalidad o un enfoque plural de la democracia? Sí, claro, el problema es eso, ¿no? El problema es que no hay consulta, no hay participación política de estas poblaciones, y la que hay en muchos casos está restringida. Y en muchos casos, como se ha dicho, por ejemplo, en procesos de consulta previa, son finalmente procesos donde no se consulta grandes cosas, ¿no? Donde finalmente se convierten en meros trámites formales, donde la manera de diseño del proceso de consulta ha estado tan trucado que no hay mucho que dialogar, ¿no? Dialogar de forma intercultural con el propósito de que las decisiones de estas poblaciones históricamente excluidas se incorporen en la racionalidad del Estado, ¿no? Entonces, por eso muchas críticas de la sociedad civil, en este caso organizadas a través del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos, estamos a punto de publicar, ya hemos presentado el informe alternativo ante la Comisión de Expertos de la OIT, y ahora estamos a punto de publicar el informe donde damos cuenta de varios de estos temas relacionados al marco normativo, pero además a temas relacionados a las obligaciones que debería tener el Viceministerio de Interculturalidad como ente rector,
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Además de temas relacionados a los piasi, a la mujer indígena en general, en fin, ¿no? Un informe que va a estar al acceso de todo el interesado en estos temas. Es un informe revelador el que van a sacar y en su momento vamos a difundirlo, pero no queríamos pasar por alto la crítica que hiciste sobre el decreto legislativo 1333, más conocida como la Ley del Despojo 1, y que gracias a este análisis que haces, gracias a la incidencia de la Confederación Nacional Agraria, de ONAMIAP y de las organizaciones del Pacto de Unidad, entre otras, se logra que el Congreso en pleno apruebe su derogación por inconsulto, porque afectaba temas de territorio y de derechos colectivos de pueblos indígenas, y el Pleno dice: derogues este decreto legislativo 333 por inconsulto. La pregunta aquí es, Lucho, ¿por qué crees que el Congreso hasta la fecha no ha promulgado la norma que tampoco el Ejecutivo quiso hacer? ¿Por qué no insistió en la promulgación y hasta el día de hoy estamos esperando que salga publicada en el peruano? La 1333. Claro, la 1333 fue publicada, ¿no? La derogatoria. La derogatoria está pendiente, no la ha hecho. Pero al estar publicada, y lo que se hizo fue observar las facultades que tenía el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Constitución, observó esa norma a partir de una incidencia importante que se hizo con los sujetos de derecho, ¿no? En este caso el Pacto de Unidad. Cada jueves, en fin, incluso martes, se presentaba ahí, se sentaba ahí a hacer guardia respecto a la norma que se estaba cuestionando. Entonces, después, finalmente, como tú lo has mencionado, la norma, por acuerdo del Pleno del Congreso, es derogada, ¿no? Lo que necesitaba es que esa derogación pues, se publique, y no fue publicada en esos términos porque el Poder Ejecutivo la observó.